El objetivo para el estudiante, lógicamente, de planificación es que conozca la geografía como una ciencia, ¿no?, que le proporcione el conocimiento necesario para el manejo territorial, el manejo de los recursos naturales, de los recursos humanos y especialmente los recursos económicos. Entonces, es muy importante, ¿no?, la geografía para el estudiante de planificación territorial. Vuelvo a recalcar, es la materia más importante de su formación académica, ¿no?, y que lamentablemente no se mete nada más. ¿Cómo ha sido importante para el desarrollo de la humanidad? El desarrollo humano no hubiera sido posible si no se desarrollaba la geografía, ¿no? La geografía en realidad ha ido acompañando al desarrollo humano. El ser humano ha necesitado de la geografía para poder desarrollarse, para traspasar, digamos, los territorios más allá de la cueva inicial donde se encontraba. Entonces, el hombre ha ido, digamos, a medida que ha ido avanzando en el territorio, ha ido dibujando el territorio, ¿no? Entonces, por eso es que es importante la geografía en el inicio de las formaciones de las sociedades humanas. La geografía tiene 4 periodos, ¿no? 4 periodos importantísimos, digamos, en su desarrollo. El primero es en la antigüedad. En la antigüedad, la geografía se desarrolla porque el ser humano necesitaba conectarse con los nuevos territorios. No conocía qué había más allá del océano, no conocía qué había más allá de las cordilleras. Entonces, necesariamente tuvo que inventarse, digamos, este conocimiento. Entonces, ¿a quiénes le debemos todo el conocimiento geográfico actual? A los griegos. Los griegos fueron los que desarrollaron científicamente el conocimiento geográfico, como lo vamos a ir viendo más adelante. Y para tal efecto los griegos crearon 2 grandes escuelas. En realidad, ser un geógrafo en la antigüedad era del nivel de un gran científico. Un geógrafo era un científico. Entonces, se crearon 2 grandes escuelas geográficas. Los griegos crearon la escuela geográfica de Mileto, ¿no?, que fue la primera, ¿no?, que estaba en Mileto, y crearon la escuela geográfica de Alejandría, que eran los mismos griegos, ¿no?, que fueron con Alejandro Magno, ¿no? No se olviden ustedes que Alejandro Magno, cuando invadió Egipto, se llevó a 300 científicos de la época, de la talla de Aristóteles, digamos, ¿no? Entonces, esta gente fue a fundar una nueva escuela, la Escuela Geográfica de Alejandría. 2 grandes escuelas de pensadores científicos, ¿no?, de la ciencia de esa época. Fíjense, la geografía. Era tan importante la geografía como lo es hoy en día, como lo vamos a ver más adelante. Después viene el segundo periodo, en realidad, que es el periodo de la revolución científica. Ustedes saben que todo este conocimiento geográfico, ¿no?, fue traspasado, ¿no?, hacia Roma, y cuando se destruye el Imperio Romano, en realidad, este conocimiento geográfico pasa a los monasterios y estuvo ahí, resguardado en los monasterios. Pero lamentablemente los monasterios hicieron una deformación del conocimiento geográfico y le empezaron a introducir teorías teológicas y modificaron, como lo vamos a ver más adelante, ¿no?, el conocimiento geográfico. Pero eso lo llevó a la revolución científica. La revolución científica no fue la que propició en realidad todos los viajes y el descubrimiento del Nuevo Mundo. ¿En base a qué? En base a la invención de ciertos instrumentos de medición, ¿no?, que si no hubieran sido esos instrumentos, tal vez no hubieran podido, lógicamente, en esa época, descubrir el Nuevo Mundo. Entonces, ¿quién propició eso? La geografía, ¿no? Entonces, la revolución científica aportó mucho a la geografía, o la geografía aportó mucho, digamos, al conocimiento científico de aquella época. El tercer periodo es el periodo prácticamente que se lo llama el periodo de las sociedades geográficas.
Este periodo más o menos abarca entre finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, ¿no? O sea, se crearon, se llamaron grandes sociedades, ya no eran escuelas, grandes sociedades geográficas que empezaron a, digamos, a financiar los viajes alrededor del mundo, ¿no? Darwin, por ejemplo, era uno de los que caminó por todo el mundo financiado por la Sociedad Geográfica de Londres, ¿no? También había la Sociedad Geográfica de París, ¿no? Entonces, de ahí viene un gran científico a nuestro país, en más o menos en 1830, Alcides d'Orbigny. Alcides d'Orbigny caminó todo el territorio del Chaco, todo el territorio cruceño, prácticamente casi todo el territorio boliviano, ¿no? Financiado por esta Sociedad Geográfica de Francia, de París. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Terminaron de medir el mundo, ¿no? Entonces, durante este periodo, las sociedades geográficas aportaron en la medición total del mundo, ¿no? La medición total de la Tierra. El cuarto periodo y último es el periodo de la tecnología, ¿no? Entonces, en este periodo prácticamente es una época contemporánea, ¿no? Y este periodo se lo divide en varias etapas, ¿no? En varias etapas. La geografía actual que nosotros, digamos, la utilizamos, ¿no? Tiene sus orígenes en la tecnológica entre los años 1964 y 1989. O sea, ¿por qué en 1964? Porque justamente fue cuando se crea, ¿no?, el primer sistema de información geográfica, ¿no? O sea, a través, digamos, de lo que eran los satélites Landsat. Yo me acuerdo que las imágenes Landsat fueron muy utilizadas especialmente en exploraciones y explotación hidrocarburíferas en nuestro país, ¿no? Entonces, inclusive tenemos algunas todavía imágenes en la facultad, pero es el periodo de la creación, ¿no?, y de los sistemas satelitales Landsat, ¿no? Y prácticamente podríamos decir el inicio de la geografía automatizada, ¿no?, a través de ordenadores. Los ordenadores, lógicamente, que eran aquellos que podían recopilar grandes cantidades de información, ¿no?, en aquel entonces manejado por, digamos, las primeras computadoras. La segunda etapa del desarrollo geográfico es entre 1989 y 1999. O sea, en realidad en esta etapa, en esta época, en este periodo es donde se desarrolla el Internet. O sea, y es donde se desarrollan nuevos sistemas de información geográfica, ¿no? Y se lo llamó la geografía global. Estábamos hablando del mundo globalizado. Ya podemos manejar la geografía total del mundo a través, digamos, de Internet, ¿no?, que se crea en esta época. Estamos hablando entre el periodo de una década, 1989-1999. La tercera etapa es aquella entre 1999 y 2005. ¿Qué pasa ahí? Aparece el concepto de la geoinformación, ¿no? O sea, el Internet se desarrolla mucho más todavía y podemos hablar ya de un espacio global. Ya se habla del ciberespacio, ¿no?, del ciberespacio. Ustedes saben de que, ustedes tienen las imágenes de que el Internet, ¿no?, se maneja a través de toda una red, todo un sistema de satélites que se encuentran dando vueltas alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se llama el ciberespacio, ¿no? Entonces, se desarrolla en esta época, ¿no? Se lo denomina la geografía, digamos, el concepto de la geoinformación. La cuarta etapa viene entre el 2006 y el 2009. O sea, el 2006 y el 2009 ya aparece Google Maps y Google Earth, ¿no? O sea, ustedes lo están manejando. Es una época en que ya la geografía, la Tierra ya está manejada, está al alcance de la mano, a través de estos dos grandes
sistema de Google, ¿no?, que ustedes lo manejan actualmente. La quinta etapa es entre el 2009 y el 2015, que se llama la etapa de la geografía digital, ¿no? O sea, el desarrollo de las redes sociales, ¿no?, a través de los dispositivos móviles. Ustedes ya pueden manejar, ya no necesariamente tienen que estar dentro de un ordenador, ya tienen ustedes la posibilidad de manejar todo el conocimiento geográfico a través de su teléfono celular, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos ya, ustedes tienen acceso a toda la información que ha proporcionado la globalización, ¿no es verdad? O sea, que se lo llama la globalización, ¿no?, social, ¿no?, el manejo del mundo digital, ¿no? Entonces, y está al alcance de su mano. O sea, y la última etapa es ya del 2015 hasta nuestros días, ¿no?, hasta esta época. Es una etapa ya muy interesante, es una etapa en que lógicamente se está hablando ya de la inteligencia artificial, se está hablando de los gadgets, o sea, todo lo que es dispositivos móviles, de la geografía en red, de la sociedad, de la geografía, de la geoforma, ¿no?, la geografía de la nube, los mapas en internet, los datos espaciales, y por último tenemos el uso del geomarketing. El geomarketing en realidad es un resumen de toda la geografía, ¿no?, que se ha hecho hasta el momento y se lo usa en el desarrollo económico global. Entonces, para que ustedes vean, le he hecho un pequeño resumen de lo que es la geografía, ¿no?, y la importancia de la misma para su formación profesional.